Hola, bienvenidos a una nueva sesión de AXA Pro. Esta mañana el tema que vamos a tratar es la creación de cómics, la creación de historietas dentro de Creative Cloud. Vamos a utilizar principalmente Illustrator, que como sabéis es una de las principales herramientas de dibujo de Creative Cloud, pero también veremos cómo podemos utilizar Photoshop o InDesign para generar este tipo de producto tan creativo. Dentro del mundo de la creación en general, la particularidad de la creación de cómics o la creación de historietas es que requieren de mucho tiempo. Al contrario que una única ilustración, en la creación de cómics tenemos que crear muchas ilustraciones, muchos dibujos, tenemos que añadir texto, tenemos que jugar con fuentes, tenemos también que tener en cuenta todo el ámbito de la maquetación, es decir, sumamos varias disciplinas creativas en una única disciplina. Por eso vamos a ver cómo la ventaja de trabajar con las herramientas de Creative Cloud nos ofrece una gran ventaja, ya que nuestra productividad se va a multiplicar gracias a todas las herramientas que incluyen cada una de las aplicaciones. Durante la sesión de hoy veremos cuáles son las diferentes fases que vamos a atravesar dentro de Illustrator para la creación de un TVO. Comenzaremos con la parte de maquetación, donde veremos cómo construir las diferentes viñetas que componen cada una de las páginas. Continuaremos con la fase de abocetado y veremos cómo directamente con las herramientas de dibujo de Illustrator podemos crear los bocetos sobre los cuales irán los dibujos definitivos de nuestras páginas. Pasaremos a la fase de entintado, donde veremos cómo por encima de ese boceto podemos crear los trazos definitivos que muestren el dibujo de nuestro TVO. Más tarde pasaremos a la fase de coloreado, donde veremos cómo utilizar también una serie de funciones específicas de Illustrator que facilitan al máximo esta parte de colorear, y también veremos cómo añadir sombras, luces y diferentes detalles para acabar de dar volumen y acabado a cada una de nuestras páginas. Finalizaremos con la parte de la rotulación para ver cómo también en Illustrator tenemos herramientas muy útiles para añadir todas las necesidades de texto, de rotulación del TVO, tanto en lo que se refiere a bocadillos como en lo que se refiere a stickers o a resaltados de onomatopeyas. También, de forma adicional, veremos cómo podemos utilizar Photoshop para la fase de coloreado, si no queremos hacerlo todo en Illustrator, o cómo podemos utilizar también InDesign para facilitar todavía más la parte de maquetación. Ahora que ya hemos visto cuáles son las diferentes fases por las que tenemos que pasar para completar una historieta, vamos a empezar a analizar un poco más en detalle cada una de ellas. Empezaremos por la parte de maquetación y abocetado. Pero antes de comenzar es muy importante que tengáis en cuenta que es prácticamente imprescindible disponer de una de estas, de una tableta gráfica. Esta, por ejemplo, es una Wacom Intuos, que es una herramienta ideal para poder dibujar con la misma libertad y con la misma sensación que estamos dibujando en un papel y lápiz. Por lo tanto, primero, estar seguros de que tenéis una tableta gráfica a vuestra disposición, y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos utilizarla para sacar lo mejor de nuestra creatividad. Comencemos a crear nuestro TVO y a maquetar las primeras viñetas. Para ello vamos al menú Archivo, Comando Nuevo, y escogemos las dimensiones de nuestro documento como haríamos en cualquier otro caso. Ponemos, por ejemplo, el nombre de la página, página 1, y, muy importante, si este TVO lo queréis utilizar posteriormente para impresión y queréis que parte o todas las viñetas de este TVO estén a sangre, os recomiendo que marquéis un sangrado de al menos 3 milímetros para tener la seguridad de que luego no va a haber ningún problema para impresión. Si el cómic únicamente se va a mostrar en web o no tiene como destino impresión, pues este punto no sería tan importante. Pero, insisto, si queréis utilizarlo para imprimir y queréis hacer algún tipo de viñetas que estén a sangre, es decir, que toquen el borde, es bueno poner en marcha o habilitar este sangrado. Hacemos clic en OK, fijaos cómo aquí tenemos una línea roja que simboliza ese sangrado, y a partir de aquí ya podemos empezar a maquetar. Yo lo que recomiendo es que pongáis a la vista las reglas y utilicéis esas reglas para crear unos márgenes
que estén a una altura determinada que coincida con los márgenes que queréis darle a la página. Acordaos que cuando colocáis una guía, después posteriormente también le podéis cambiar la posición para que esté justo en la parte de la regla que queráis y que corresponda con esos márgenes. Yo en este caso voy a poner aproximadamente unos 20 milímetros de margen, no, un poco menos, unos 10 milímetros por cada lado, y a partir de este momento ya estamos en condiciones de crear nuestras viñetas. La forma de hacerlo es lógicamente con la herramienta del rectángulo. Yo os recomiendo pues que cogáis ya un borde de color negro para que podáis ver lo que estáis haciendo, y también os recomiendo que dentro del menú ver activéis o os aseguréis que están activas las guías inteligentes, ya que esto facilitará mucho mejor la alineación de las distintas viñetas. Vamos a crear en este caso una página con 3 viñetas, pero podríamos hacer cualquier tipo de migración, por supuesto. Fijaos cómo las guías inteligentes ya me aseguran que la viñeta va a estar justo tocando los bordes de los márgenes, y de hecho fijaos que podrían indicarme las guías inteligentes si estoy llegando, por ejemplo, al centro de la página. Si tengo una intersección con ese centro de la página, por ejemplo, si quiero que esta viñeta sea algo menos que el centro de la página, pues cuando aparece la ayuda de formar intersección con el centro de la página, desplazo un poco hacia arriba y ahí tendría esa primera viñeta. Muy bien, luego voy a crear una nueva viñeta, en este caso voy a crear 2 viñetas en la parte de abajo, dejando un pequeño margen. Tampoco os preocupéis si en la hora de hacer este margen no es exacto, ya que siempre estaremos a tiempo de poder modificar cualquiera de las viñetas, tanto su anchura como su altura, con lo cual pues tampoco es imprescindible que ese margen ahora sea exacto. Sí que es importante, eso sí, que se alineen con las guías. Aquí vamos a crear otra viñeta que va a ser vertical, pero tirando a cuadrado, y por último vamos a crear una última viñeta. Es bueno que cojáis como referencia con la guía inteligente la altura de la viñeta anterior, simplemente con que os acerquéis un poco con el ratón es suficiente. Aquí hacemos clic, desplazamos y hacemos coincidir la parte de abajo de la viñeta también con las guías. De esta manera tenemos la garantía de que la alineación de las viñetas es pues la que nosotros queríamos, es la correcta, y de hecho en cualquier momento podemos decirle a las guías que se oculten para tener una visión más completa de cuál sería la maquetación final de esta página. De momento solo tengo una capa, pero yo os aconsejo que llegados a este punto empecemos ya a estructurar nuestro tebeo, ya que esto va a ser decisivo para poder trabajar con comodidad y para poder ser productivos. Vamos a crear una primera capa que sea la de viñetas, y a continuación vamos a crear otra capa que será la capa que utilizaremos para la fase de abocetado, para hacer todos nuestros bocetos sobre los cuales pues podremos luego entintar más adelante nuestra historieta. Una forma de trabajar sería crear los bocetos originales, los dibujos originales, en papel y lápiz, como se ha venido haciendo tradicionalmente, y luego proceder a escanear dichos dibujos. Si optamos por este método, yo lo que os recomendaría es que, aparte de la capa donde hemos creado la estructura de viñetas, crearéis otra capa donde vamos a importar cada una de esas imágenes escaneadas y la vamos a colocar en la posición que le corresponde. Es interesante que estas imágenes las escaneéis a una buena resolución para que nos podamos acercar y podamos luego entintar viendo bien los detalles. Y otro consejo es que las escaneéis en escala de grises. ¿Y por qué en escala de grises? Pues porque esto nos va a permitir desde Illustrator seleccionar estas imágenes y desde la paleta de muestras pues teñirlas de algún color. Por ejemplo, el cian. Yo recomendaría el cian. ¿Por qué teñirlas de este color? Porque de esta forma, a la hora de entintar, nos va a ser muy fácil diferenciar en qué partes de la imagen ya hemos entintado y cuáles no. Si dejamos las imágenes en el gris original, puede darse el caso de que nos confundamos y en zonas donde todavía no hemos entintado, confundamos el gris del escaneo original con el color, con el negro en el que estamos entintando, y dejemos algunos trazos sin repasar. Si los ponemos en color cian, entonces tendremos la garantía de que pues en esas zonas que no se vean de un color muy distinto a ese cian, pues ese trazo directamente todavía no se ha repasado. Las imágenes pueden estar en JPEG, pueden estar en TIFF,
Lo importante es que estén a una buena resolución y sobre todo en escala de grises. Si por cualquier motivo vuestro programa de escaneo no os deja escanear en escala de grises, entonces yo lo que os recomiendo es que abráis estas imágenes previamente en Photoshop y desde ahí las transforméis del modo RGB a modo escala de grises. Otra opción es empezar a dibujar ya directamente en Illustrator. ¿Por qué no? Empezar ya a crear nuestros bocetos encima de la página con Illustrator. Si optáis por esta opción, yo lo que os recomiendo es que hagáis una capa que se llame capa de borrador o capa de abocetado, aparte de la capa de las viñetas, y sobre ella empecéis a dibujar con total libertad. Para ello, habría que escoger la herramienta de pincel y crear un pincel de abocetado. Este pincel de abocetado yo lo que os recomendaría es que pues tuviera un grosor fijo, que no tuviera un grosor pues sensible a la presión, sino que fuera fijo y que tuviera el grosor medio que queréis utilizar dentro de vuestra historieta. Una vez hayáis creado este pincel, el siguiente paso sería crear un color de borrador. Yo suelo utilizar el cian, recomiendo que sea el cian, pero bueno, cualquier color que fuera lo suficientemente distinto del negro, del color oscuro que vayamos a utilizar para entintar es válido. Y eso sí, acordaos que cuando cogemos el pincel lo que tenemos que colorear no es el relleno, sino que es el contorno. Bien, aparte de escoger ese color de abocetado, también es interesante que utilicemos una opacidad de la tinta de un 20% aproximadamente, ya que esto lo que nos va a permitir va a ser poder trabajar con mayor libertad, ya que esta transparencia que le hemos dado al pincel lo que nos va a dejar, vamos a pintar sobre la paleta de abocetado, es poder ir insistiendo en las diferentes líneas y de esta manera pues ir creando pequeñas correcciones conforme vayamos trabajando sin necesidad de que una línea nos tape completamente a otra, sino que el hecho de que sean transparentes nos va a permitir hacer al vuelo estas correcciones hasta conseguir esos trazos que realmente queramos que sean los definitivos a la hora de entintar. De esta forma, jugando con una transparencia sobre ese pincel azul, tendremos también mayor flexibilidad a la hora de crear nuestros bocetos. Por supuesto, en cualquier momento podemos escoger la herramienta de la goma, que es la que os recomiendo que utilicéis para esta fase, y también definiendo su tamaño, haciendo doble clic en ella, vamos a hacerla un poco más pequeña. Aquí incluso sí que podemos decirle que tenga una cierta presión para que pueda el tamaño variar dependiendo de la presión que hacemos sobre el stylus, pues borrar aquellas zonas, voy borrando aquellas zonas que pues no nos interesen conforme vamos pues acabando de definir nuestro boceto. De esa forma procederíamos hasta tener ya todo el sistema, todo el esqueleto, todo el armazón de abocetado sobre nuestra página. El siguiente paso, una vez hemos completado todo el proceso de abocetado, ya hemos creado todos los bocetos de nuestra página, sería la fase de entintado. En esta fase, la forma de trabajar sería la siguiente. Para empezar a entintar crearemos una nueva capa, pero duplicando una de las que ya existen. Concretamente, vamos a duplicar la capa que contiene la maquetación. Y a esta nueva capa la vamos a llamar capa de entintado, capa tinta, como el nombre que queréis darle, pero que la podéis diferenciar. ¿Por qué duplicar las viñetas? Porque, de hecho, las viñetas van a formar parte de la estructura que luego vamos a utilizar para colorear mediante el procedimiento de la pintura interactiva. Por eso es importante que las viñetas también formen parte de la parte de entintado. También es importante que bloqueéis todas las capas, os acostumbréis a bloquear todas las capas, excepto la capa en la que vamos a trabajar en cada momento, para evitar realizar pues contenido dentro de la capa que no toca. Muy bien, una vez ya tenemos lista nuestra primera capa para entintar, podemos empezar a hacerlo con una de las dos herramientas del pincel, el pincel normal o el pincel de manchas. Ahora veremos cuáles son las diferencias. Si escogemos el pincel normal, es interesante que dentro de la paleta de pinceles creemos un pincel de entintado, uno o varios, pero como mínimo uno, y aquí sí que pienso que es interesante que a la hora de crear este pincel, en las opciones de diálogo le deis el grosor máximo que queréis que tenga ese pincel de entintado, pero que en esta ocasión sí activéis la opción de presión.
y que la variación de presión, esto también puede cambiar un poco dependiendo del estilo de cada uno, pero en general os diría que la variación de presión fuera la misma que la del grosor que hayáis escogido, porque de esta manera nos permitirá hacer trazos que vayan desde cero al grosor que nosotros queramos. La diferencia básica entre el pincel normal y el pincel de manchas es que utilizando el pincel normal, lo que vamos a conseguir es crear un trazo. Es decir, aunque visualmente tengamos un trazo sensible a la presión, como estáis viendo, pero luego a la hora de manipularlo con la herramienta de la flecha directa, la flecha blanca, pues fijaos que lo manipulamos exactamente igual que un trazo y por lo tanto cualquier modificación que tengamos que hacer a posteriori se va a realizar de una forma muy sencilla. El pincel de manchas podemos configurarlo también en cuanto a grosor y presión. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí que tenga un punto de grosor con una variación de presión del 1%, pero a diferencia de los pinceles normales, estas configuraciones no las podemos guardar dentro de la biblioteca de pinceles, sino que cada vez que quisiéramos un pincel distinto tendríamos que variar estos parámetros de la herramienta del pincel de manchas. La otra diferencia es que lo que estamos dibujando con el pincel de manchas, aunque tenga el mismo aspecto visual o casi el mismo aspecto visual que lo que hemos realizado con el pincel normal, en realidad aquí lo que tenemos no es un trazo con una apariencia determinada, sino que lo que tenemos es pues una figura con su relleno. Esto quiere decir que si queremos realizar alguna variación no la vamos a realizar dentro de la estructura de alambre de su trazado, sino que tenemos que ir pues retocando cada uno de los puntos que componen esta forma. De hecho, si activamos la vista alámbrica a través del menú Ver, Contornear, aquí podemos ver pues la diferencia entre el primer trazado, que es un trazo totalmente vectorial, esquelético, mientras que el segundo trazo, el que hemos realizado con el pincel de manchas, pues como podéis ver es una figura que tiene su propio grosor. Por eso, como consejo general, yo os diría que sobre todo en cómic, donde queremos trabajar con una alta productividad y con bastante velocidad, os acostumbráis a utilizar el pincel normal, ya que cualquier variación va a ser mucho más rápida que si tenéis que retocar cada uno de los puntos de un trazado hecho con el pincel de manchas. El pincel de manchas se podría utilizar en aquellos trazos o en aquellos gráficos donde pues queramos jugar con mayor detalle en el trazo irregular, pero por norma general yo os diría que si queréis entintar rápido y poder ir por faena, que utilicéis el pincel normal, que siempre será mucho más fácil de modificar. No únicamente porque podemos modificar, como hemos visto, su forma, sino que el cambiar el grosor sería tan rápido como seleccionar ese trazo y decirle que el grosor que va a tener en ese momento, en lugar de ser de un punto, pues por ejemplo sea de medio punto, si lo quisiéramos más fino o más grueso. Mientras que en el pincel de manchas ese grosor no se podría variar de forma automática, sino que tendríamos que realizarlo, ese cambio de grosor, nosotros directamente a mano. A partir de ese momento ya sería cuestión de ir repasando cada uno de los trazos que hemos realizado en la fase de bocetado hasta conseguir tener toda nuestra página completamente entintada. Ya hemos hecho nuestros dibujos, ya los hemos entintado. De hecho, si nuestro cómic fuera en blanco y negro, ya podríamos pasar directamente a la fase de rotulación. Pero afortunadamente, tanto Illustrator como Photoshop nos ofrecen muchas herramientas para colorear de una forma rápida, productiva y muy sencilla. Así que vamos a ver cómo podemos proceder al coloreado de nuestras ilustraciones, tanto en Illustrator como en Photoshop. Para empezar a colorear directamente en Illustrator, lo que deberíamos hacer sería seleccionar la capa de entintado y duplicarla. Esta nueva capa la vamos a poner por debajo de la capa de entintado original y le vamos a dar el nombre color o cualquier nombre que nos permita identificarla. ¿Por qué colorear sobre un duplicado de la capa de entintado y no sobre la capa de entintado original? Pues bien, esto responde a la posibilidad, que tengamos la posibilidad de luego poder insertar capas en medio de la capa de entintado y de la capa de color
que nos permitan poner pues capas intermedias donde posteriormente podremos introducir detalles de color, brillos, sombras, etc. Por eso mismo nos interesa bastante poder separar lo que es la estructura de línea, la estructura de tinta de la estructura de color. Ahora bien, el hecho de utilizar también la capa de entintado para dar el color pues responde a la necesidad de utilizar la estructura que ya hay realizada en la capa de entintado como límites para utilizar la herramienta de pintura interactiva, que va a ser la principal herramienta que nos va a permitir pues colorear la ilustración. El primer paso sería seleccionar todos aquellos contenidos de la capa de entintado. Vamos a esconder la capa de abocetado, que en principio ya ha cumplido su misión. Y una vez lo hemos seleccionado, es importante decirle en el menú objeto que queremos expandir la apariencia de esta ilustración. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, en gran parte de los trazados hemos utilizado el pincel normal. Y el hecho de utilizar el pincel normal hace que la estructura original de alambre no sea la del grosor del pincel, sino su contorno original. Esto nos podría dar problemas a la hora de utilizar la herramienta de pintura interactiva. Mientras que si trazamos, expandimos la apariencia, pues tenemos la seguridad de que la herramienta de pintura interactiva va a trabajar sin problemas. Para que veáis la diferencia, vamos a pasar a vista de esquema, a vista de contornos. Esto sería la apariencia de la ilustración una vez ya ha sido pues expandida su apariencia, y esta sería la estructura de alambres de la ilustración original. Aquí nos podemos encontrar con muchos huecos que nos pueden dar serias dificultades a la hora de colorear con la herramienta de pintura interactiva. Sin embargo, en esta versión los grosores de línea van a asegurarnos que el límite del color va a ser exactamente el que queremos. Bien, una vez ya hemos expandido la apariencia de los dibujos, el siguiente paso es seleccionar todos los dibujos. Una forma fácil es hacer clic en el círculo que hay a la derecha de la capa. De esta forma, si hemos tenido la prudencia de bloquear todas las capas excepto en la que estamos trabajando, pues sabemos que están seleccionados todos los trazos de esa capa. Y ahora sí, nos vamos al menú objeto y dentro de pintura interactiva le decimos que queremos crear un conjunto de pintura interactiva. Aparentemente no ha pasado nada, pero a partir de este momento vamos a poder trabajar dentro de esta imagen con la herramienta del bote de pintura interactiva, que nos va a dejar escoger colores de nuestra paleta y utilizarlos para rellenar cada una de las partes de nuestros dibujos, de nuestras viñetas, de una forma muy sencilla. En unos cuantos clics pues vamos a poder colorear nuestra página a una velocidad que prácticamente es inimaginable mediante otros métodos, mediante métodos tradicionales. Simplemente haciendo clic en los diferentes colores o incluso desplazándonos con las teclas de los cursores, vamos escogiendo los colores que vamos a utilizar para ir coloreando nuestra imagen. Pero después de colorear, aún no hemos acabado. Aún nos queda una serie de operaciones que realizar antes de pasar a la fase de rotulación. Estoy hablando de la posibilidad de poner capas intermedias entre la capa de entintado y la de color para aplicar todo lo que son detalles que van a ayudar a dar volumen a nuestros dibujos. Iluminaciones, sombras, medios tonos, etc. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Como hemos tenido la prudencia de crear una capa para la tinta y otra capa para el color, ahora podemos añadir tantas como queramos en medio de ambas. Vamos a añadir, por ejemplo, una primera capa que le vamos a dar el nombre de detalles para dibujar cualquier tipo de detalle que sirva para darle más volumen a nuestra ilustración o simplemente más detalle de dibujo. Por ejemplo, voy a escoger el ocre de este personaje, del oso, voy a utilizar una versión más oscura de este ocre y con la herramienta del pincel voy a, por ejemplo, utilizar esa capa de detalles para
dar detalles aquí en la cara del personaje, pues para dar más arrugas o incluso pues para dar un aspecto de textura, etc. También podría crear una capa específica para sombras, para poder sombrear de forma rápida toda la página. Vamos a darle el nombre de sombras a esta nueva capa y la particularidad es que voy a seleccionar haciendo clic en este círculo que hay a la derecha de la capa todos los elementos que contenga la capa y desde la paleta de transparencia voy a decirle a esta capa que tenga un modo de fusión multiplicar. Con esto lo que consigo es que cualquier tipo de trazado que realice en esta capa se va a superponer, va a tapar el color que hay debajo, le va a dar algo más de intensidad como si estuviera dibujando, por ejemplo, en un acetato transparente. Así que a partir de este momento puedo escoger cualquier color, vamos a escoger un matiz de este ocre y lo vamos a utilizar para dar, por ejemplo, pues sombreado a los personajes. Voy a escoger en este caso el pincel de manchas, que va muy bien para rellenar zonas amplias. Y fijaos que por el hecho de estar en el modo multiplicar, puedo ir sombreando diferentes partes de la ilustración y siempre pues conserva la mezcla del color que estoy utilizando con el color que hay debajo. Da igual que pase por encima de varios colores distintos, el resultado, como podéis ver, pues siempre será la de la superposición de ese color. Bien, lo mismo puedo hacer para las sombras, pero antes, para las luces, perdón, pero antes voy a crear un pincel algo más grande para también pues dar algo de sombra a esta figura de la derecha. Y en el caso de las luces, lo que voy a hacer es crear una nueva capa que le voy a dar el nombre de luces, pero en esta ocasión en el panel de transparencia le voy a decir que el modo de fusión sea el de luz suave. De esta forma, todo lo que dibuje dentro de esta capa, me aseguro que he seleccionado, eso sí, el círculo de la derecha, que simboliza todos los elementos de esa capa, y a partir de este momento puedo escoger cualquier tono claro, podría ser el blanco, pero no tiene por qué ser exactamente blanco, puede ser incluso un poco más claro, un poco más oscuro que el blanco, perdón, y puedo utilizar nuevamente el pincel de manchas o de hecho cualquier otra herramienta, vamos a darle ahora un grosor un poco más pequeño, para hacer detalles de luz sobre nuestros personajes. Fijaos que no tengo que cambiar de color, el hecho de estar trabajando con la capa en modo de fusión luz suave me permite pues dar brillos a toda la ilustración de una forma muy rápida y además muy sencilla, no tengo que cambiar de herramienta, sino que simplemente voy repasando todas aquellas zonas donde quiero dar esos brillos. Claro, la ventaja de trabajar con todas estas capas intermedias pues me permite añadir tantas capas como quiera y tantos efectos como quiera. Pero además hay una ventaja añadida y es que vamos a acercarnos aquí con la lupa para que lo podáis ver mejor. Una vez ya hemos añadido todos estos detalles de realce, fijaos cómo puedo pues también sacar partido a través de la paleta de apariencia, ya que podría, por ejemplo, escoger todos los elementos de la capa de sombras y de luces y aplicarles un efecto. Concretamente voy a aplicar un efecto de desenfoque, voy a escoger el desenfoque gaussiano y con esto lo que consigo es que estos trazos que parecen ahora mismo de pincel o de rotulador, pues por ejemplo tengan el aspecto de aerógrafo. Voy a esconder los bordes para que lo podáis ver mejor. Fijaos cómo en este momento pues tengo aplicado ese efecto de desenfoque gaussiano y por lo tanto esas manchas de luces y de sombras se han difuminado. Como además es un efecto que no es destructivo, yo puedo en cualquier momento pues esconder o mostrar el efecto para ver cuál es la diferencia entre este aspecto mucho más lineal, mucho más de cartoon, o este efecto más difuminado y por lo tanto con otro tipo de acabado distinto.
Podría completar toda esta fase de efectos, toda esta fase de detalles, añadiendo, por ejemplo, una capa que le voy a llamar sobreluces. Solo darle este nombre, aunque eso, por supuesto, pues es simplemente una opción personal. Cualquier nombre que sirva para identificar una capa que está por encima de la tinta. ¿Para qué sirve este tipo de capa? Bueno, pues este tipo de capa me va a servir para hacer brillos que quiero que estén por encima incluso de la línea negra. Por ejemplo, si quisiera hacerle unos brillos a nuestro personaje por encima de los ojos. Vamos a escoger, por ejemplo, en este caso, dentro de la paleta de color, el color blanco, con algo de transparencia, y lo voy a utilizar para dar esos brillos en la parte superior de esta capa. Ahí lo tenemos. Fijaos además que aquí en esta página he creado dos capas con el nombre de tinta 2 y tinta 2 color, porque aquí lo que he hecho es aislar una serie de objetos que conforman concretamente el fondo de esta viñeta. ¿Por qué lo he hecho? Porque de esta manera puedo seleccionar todos los contenidos de ambas capas, que son el fondo de esa viñeta, y a ambas le voy a dar un efecto de desenfoque gaussiano. Dentro de efectos voy a escoger esta opción de desenfoque gaussiano y con esto lo que hago es simular lo que sería pues una falta de profundidad de campo. Aquí podéis ver el resultado, el hecho de aislar ese fondo de los personajes en primer plano y poder aplicarles ese efecto a esta capa de fondo, pues me permite conseguir este efecto de profundidad dentro de la viñeta. Y ahora sí, ahora ya nos toca enfrentarnos a esa parte que en los cómics es tan importante como el dibujo, que es la rotulación, el texto, la creación de globos y cartelas de diálogos para nuestros personajes. Comenzaremos, como siempre, creando una capa específica para la rotulación. Ya hemos insistido durante esta sesión que es muy importante pues, estructurar todo nuestro trabajo en capas. Y en el caso del texto no iba a ser menos. Una vez hemos creado la rotulación, tenemos varias técnicas para crear los diferentes elementos que pueden aparecer. Por un lado estarían las cartelas de texto. En este caso, el procedimiento a seguir es muy fácil. Simplemente escogemos un rectángulo y sobre ese rectángulo ya podemos empezar a escribir el contenido del texto. Abrimos una caja de texto que puede estar dentro del propio rectángulo, aunque yo os recomiendo que la hagáis de momento aparte, empecéis a escribir y luego la coloquéis por encima. Bien, vamos a aprovechar además otra de las funciones de Creative Cloud para la parte del texto. Voy a seleccionar pues el texto que tengo dentro de la cartela, voy a sacar también la ventana de texto y aprovechando que tengo a mi disposición las fuentes de Typekit, voy a utilizar una de esas fuentes que he descargado desde Typekit para el contenido de mi cartela. Concretamente voy a utilizar esta, la Celtip Roman, que es una de las fuentes que descargué de Typekit. Fijaos cómo dentro de Illustrator puedo filtrar las fuentes para que únicamente me muestre las de Typekit. Y bueno, a partir de aquí pues darle mayor tamaño y cambiar sus características hasta que muestre el aspecto que yo quiero. He escogido esta fuente porque es una fuente así hecha a mano y que va muy bien para un cómic. Bien, esta es la parte más fácil, pero cuando se trata de cuadros de globos de diálogo, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar? Bien, para ello es muy útil utilizar el buscatrazos. Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar para crear este globo. Primero vamos a crear aquí una elipse, que va a ser el contenido del globo de diálogo, en este caso de este personaje de la izquierda. Vamos a darle un contorno negro y un relleno blanco y luego vamos a crear el pico de este globo con el buscatrazos. Vamos a sacar el buscatrazos desde nuestro menú ventana. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo en esta parte de aquí para que lo podamos tener bien a la vista. Y ahora lo primero que vamos a hacer es crear ese rabillo, ese pico,
mediante dos óvalos y directamente seleccionamos ambas flechas, ambas figuras con la herramienta de la flecha negra y con mayúsculas y le decimos que la de arriba pues pise a la de abajo, perfora la de abajo, de forma que tengamos esta figura, esta especie de media luna. El siguiente paso es arrastrar este rabito, este pico al globo como tal, pero vamos a seleccionarlos ambos con mayúsculas y en esta ocasión los vamos a unir con el buscatrazos, pero a diferencia de en el caso anterior vamos a pulsar la tecla Alt, la tecla opción. ¿Por qué pulsamos la tecla opción? Porque de esta forma al unirlos las piezas siguen siendo dos elementos independientes. Aunque gráficamente ya se vean totalmente fusionadas, el hecho de haberlas fusionado con la tecla Alt me va a permitir acceder todavía a la figura del pico, del rabillo, que sigue estando conservando su entidad dentro del conjunto, de tal manera que esto me serviría pues para poder mover este elemento y poder variar la forma del globo, hacerlo mucho más flexible para adaptarlo exactamente al aspecto que quiero darle. Además, esto tiene una ventaja añadida y es que pues me permite luego aprovechar este mismo globo para duplicarlo y utilizarlo en cualquier otra viñeta. Sencillamente pues cambiaría las dimensiones del globo, la anchura, la altura y el hecho de haber trabajado de esta manera con el buscatrazos también me va a permitir pues variar, por ejemplo, la posición de ese pico en cualquiera de las viñetas. Bien, una vez ya he dibujado los globos, la forma más rápida de introducir un texto que se adapte a la forma de este globo es crear una elipse que sea más pequeña que la elipse que está constituyendo el globo. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo controlar de una forma muy sencilla los márgenes que quiero que haya entre la elipse que va a contener el texto y entre los límites del globo. El siguiente paso es seleccionar la herramienta de texto, pero en esta ocasión vamos a escoger la opción de herramienta de texto de área, ya que al colocarme encima de este círculo, de esta elipse interior que he realizado, tengo la seguridad de que el texto que voy a escribir se va a escribir siempre en el interior de esta elipse y respetando sus límites. Con lo cual ahora ya puedo empezar a escribir tranquilamente y sé que el texto se va a ir adaptando al contenido de esa elipse. Por supuesto, como esto sigue siendo texto, nada me impide seleccionar el texto y variar el tamaño, en este caso, de la fuente hasta ver el contenido entero del texto. Puedo variar también la alineación. Voy a corregir aquí estas palabras. Y aquí, pues, podríamos ver de una forma muy flexible cuál es el aspecto final y prácticamente sobre la marcha podríamos adaptar todo el contenido de la locución, el contenido del globo, hasta que tenga exactamente el aspecto que queremos. Por otra parte está la creación de onomatopeyas o de stickers que sirven pues para crear algún efecto sonoro. En esta ocasión, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos crear una onomatopeya que pues dé un marco sonoro a la aparición de este truco, de esta flor dentro de esta viñeta, y para ello pues bueno, sencillamente empezamos con la herramienta de texto. Vamos a escribir aquí la onomatopeya, vamos a utilizar en este caso otra fuente distinta, va a ser en este caso la CariPro, eso sí a un tamaño mayor. Bien, y vamos a darle a esta onomatopeya un aspecto algo más dinámico. Por eso vamos a hacer servir nuestra paleta de apariencia. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear dentro de este texto un nuevo relleno. Este nuevo relleno le vamos a dar pues un color rojo y también vamos a dar un nuevo contorno que va a ser de color negro. Bien. Una vez lo hemos hecho, lo que vamos a hacer es mover este relleno y este contorno para que estén desplazados de la base original, de forma que obtengamos un efecto de sombra. Primero voy a escoger el relleno, me voy al menú de efectos y dentro de la categoría de distorsionar y transformar voy a escoger la opción que pone transformar.
En el cuadro de diálogo que aparece, voy a activar la previsualización para ver cuál es el efecto de aplicar este efecto de aquí y voy a desplazarlo ligeramente hacia la derecha y hacia arriba. Por ejemplo, vamos a poner 1,7 hacia la derecha y vamos a poner menos 0,7 para que se desplace algo hacia arriba. Vamos a hacer lo propio con el contorno. Seleccionamos el contorno, nos vamos de nuevo a efecto, le aplicamos el mismo efecto y ya tenemos ahí esa especie de efecto de sombra. Voy a acercarme un poco más para que lo podáis ver mejor. Bien, pero no basta con eso. Para hacerlo todavía un poco más dinámica esta onomatopeya, voy a todo el conjunto del objeto, no únicamente al contorno, sino a todo el conjunto del objeto. Voy a añadirle un último efecto, en este caso de la categoría deformar, y voy a escoger la opción de arco. Y esto lo que me permite es pues deformar este texto hasta conseguir justa la apariencia que deseo. Lo interesante es que este texto sigue siendo texto, lo cual quiere decir que incluso llegados a este punto yo podría, pues por ejemplo, cambiar la fuente hasta conseguir el aspecto deseado y experimentar con todas las fuentes que tengo dentro de mi tipoteca. No obstante, también podemos utilizar InDesign CC para la fase de maquetación. La decisión de utilizar Illustrator o utilizar InDesign para esta fase va a venir un poco en función del tipo de cómic que estéis creando. Pero lo cierto es que maquetar la historieta en InDesign ofrece una serie de ventajas que vamos a ver a continuación. Y en cualquier caso es interesante que conozcáis las dos formas de realizar esta operación. Aquí tendríamos nuestra página acabada dentro de Illustrator, pero pasemos a InDesign, porque InDesign también nos ofrece unas herramientas muy útiles, no para la creación completa del cómic, pero sí para la fase de maquetación. Por eso, también es importante considerar que podemos utilizar Illustrator y Photoshop para la creación del dibujo, pero dejar la parte de maquetación para InDesign. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Vamos a escoger la herramienta de la caja de imagen y la vamos a utilizar para crear las viñetas en una sola operación. Ya que, fijaos, prestad atención cómo yo puedo ahora arrastrar para crear una caja de imagen que ocupe el interior de los márgenes, pero ahora con las flechas de los cursores yo puedo hacer divisiones en esta caja tanto horizontales como verticales. Pulsando la flecha de la derecha lo que hago es añadir columnas, pulsando la flecha de la izquierda lo que hago es eliminar columnas. Y lo mismo con las flechas de cursor hacia arriba o hacia abajo. Pulsando la flecha hacia abajo elimino filas, pulsando la flecha hacia arriba añado filas. Vamos a dejar, por ejemplo, estas 4 viñetas, pero es que además, si pulso la tecla opción más la tecla comando o opción más control en el caso de PC y utilizo la tecla de las flechas de cursor, también puedo hacer que el espacio entre las diferentes viñetas sea mayor o menor. De esta manera, con una sola operación y mediante las operaciones de teclado, puedo crear en una sola operación las viñetas de mi página. Hago clic aquí para daros un color y ahora voy a pulsar la tecla W para que vea cuál es el aspecto de mis viñetas de esta página, pero lo interesante es que una vez las hemos creado podemos utilizar esta herramienta, que es la herramienta de hueco, para poder variar los huecos o la distancia y la proporción entre las viñetas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Si además esto lo combinamos con la tecla mayúsculas, lo que puedo conseguir es que la separación de las viñetas de arriba sea distinta de las viñetas de abajo. Y fijaos cómo en apenas unos segundos hemos conseguido crear esta maquetación que es totalmente elástica. Siempre estamos a tiempo de corregirla y darle el aspecto que necesitemos. Bien, el siguiente paso, si estamos utilizando InDesign para maquetar, sería importar las imágenes, que las podemos haber dibujado previamente en Illustrator, en Photoshop, utilizando una combinación de ambos, etc. Me voy al menú Archivo, Colocar y selecciono las 4 imágenes que van a ir dentro de mis 4 viñetas. En InDesign esto lo puedo hacer mediante una sola operación. Voy a ir a volcar cada una de estas imágenes y aunque la proporción o el tamaño no sea la adecuada, no me tiene que preocupar mucho. Puedo seleccionar aquí esas 4 viñetas con la herramienta de la flecha negra y dentro del panel de opciones voy a escoger esta opción de llenar marco proporcionalmente. Esto me va a permitir pues
ya un primer encuadre que luego yo a mano puedo acabar de definir con la herramienta de la selección directa o la herramienta de la flecha blanca. Bien, pero no acaba aquí la cosa. Una última operación que os recomiendo que hagáis si optáis por InDesign para maquetar es que seleccionéis todas las viñetas y activéis esta caja de chequeo que es la de encaje automático. ¿Por qué? Porque aunque esto en un primer momento me va a obligar a reencuadrar cada una de las viñetas que he realizado, que he importado dentro de los marcos, los dibujos, pero luego me va a dar mucha elasticidad si quiero adaptar este cómic a otro tamaño, a otro formato, o incluso si quiero hacer variaciones en la misma publicación, ya que a partir de este momento, fijaos que por el hecho de haber escogido la opción de encaje automático, si ahora escojo de nuevo la herramienta de hueco para cambiar la proporción o la maquetación, fijaos cómo esta herramienta, también esta opción me va a permitir pues redimensionar el contenido de las viñetas para que una vez haya cambiado la maquetación que quiero utilizar, únicamente tenga que hacer ajustes menores con la herramienta de la selección directa. Y ahora queda una parte muy importante, que es la fase de exportación, por supuesto. ¿Qué formatos son los adecuados para exportar nuestra historieta en base a la plataforma sobre la que lo vamos a poder leer posteriormente? Si queremos exportar nuestro cómic para su lectura a través de Internet o sobre una tablet o un dispositivo, tanto desde Illustrator como desde Photoshop, quizá la opción más interesante sea el menú Archivo y el comando Guardar para web. En el caso de Illustrator, además, tenemos una ventaja que es que al ser pues toda la base vectorial, podemos cambiar las proporciones o las dimensiones de este dibujo para que se adapten exactamente a nuestras necesidades. Por ejemplo, en este caso vamos a darle pues un tamaño de 768 por el equivalente en altura. Fijaos cómo en el momento que definimos este nuevo tamaño podemos ver pues cómo se rasteriza esa imagen. De hecho, si quisiéramos exportar esta imagen como un JPG, pero para poder imprimirlo en nuestra impresora de casa con suficiente calidad, el hecho de ser vectorial nos va a permitir por redimensionarlo a cualquier tamaño y nunca vamos a perder calidad. Por ejemplo, voy a hacer otro redimensionamiento de 2768 píxeles, en este caso por el equivalente en altura. Y fijaos cómo, aunque le cuesta un poco más al ordenador, pero lo va a volver a rasterizar y vamos a tener la página en esa nueva resolución. Bien, vamos a volver a lo que era nuestra intención original. Y es muy importante también, en el caso de que estéis trabajando con Illustrator, que activéis esta casilla de aquí, la de recortar al tamaño de la mesa de trabajo, para estar seguros que el aspecto de la página coincide con la maquetación que hicimos al principio. Fijamos también la calidad a la que queremos exportar ese documento. Podemos escoger entre JPEG o PNG o GIF. Yo os recomendaría que utilizarais JPG o PNG de 24 para conservar la mejor calidad. Aquí tenéis un informe de cuánto va a pesar el fichero final, que esto es útil, sobre todo si queréis poner vuestro cómic online, queréis hacer un webcómic, y ya está. Una vez ya estuviéramos satisfechos con estas opciones, sencillamente haríamos clic en guardar. Si lo que queréis es exportar vuestro cómic y dejarlo listo para impresión, entonces, aunque podríamos hablar mucho de este tema, yo pienso que un buen resumen sería decir que en ese caso nos vamos al menú Archivo y a la opción Guardar como, y desde Illustrator escogeríamos la opción Adobe PDF. Pero en el caso de que estuviéramos exportando desde Photoshop o desde InDesign, el formato a escoger sería el mismo, Adobe PDF. Pero dentro de PDF, una vez ya hemos escogido ese formato, en las opciones de cuadro de diálogo es importante que escojáis o bien el estándar de PDF X1A, en el caso de que estáis trabajando en un flujo de trabajo basado en cuatricromía, es decir, si el cómic se va a imprimir en una máquina de cuatricromía de offset, ya que de esta forma el propio formato ya se encarga de hacer la gestión y la conversión del color para que luego no haya problemas imprimiendo con cuatro tintas o con dispositivos PostScript. Se encarga de hacer también el acoplado de transparencias, etc. Se encarga de hacer en definitiva todo ese trabajo que se necesita hacer para minimizar los problemas de impresión bajo cuatricromía. En el caso que estéis trabajando en
flujos de trabajo basados en RGB, en ese caso os aconsejo que el formato que escojáis dentro de PDF sea el formato PDFX. Y ya está, una vez hayamos completado estos pasos, ya tendremos un fichero que en principio estará listo para dar pues una salida, en este caso sobre papel, a nuestro TVO. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el contenido de esta sesión y espero también ver vuestras creaciones del noveno arte, de este noble arte que es la creación de historietas, pronto circulando por la red. Un saludo a todos.